Mi madrastra quería darle las joyas de mi madre difunta como regalo de bodas a mi hermanastra, pero mi broma de cambiarlas por imitaciones me consiguió algunas risas. Yo, Alex, de 25 años, necesito contar esto porque ha sido demasiado para guardármelo para mí misma. Un poco de contexto. Perdí a mi mamá hace unos años y fue lo más duro que he vivido. Ella era como una amiga además de mi madre, por lo que su pérdida me afectó bastante. No era solo mi madre, era mi hogar. Cuando murió, el dolor fue insoportable. Todo en mi vida cambió de golpe, y lo único que me dio un poco de consuelo fueron las joyas que dejó atrás. A mi mamá le encantaban sus joyas. No era rica ni nada, pero tenía una colección hermosa de piezas que reunió a lo largo de los años, algunas de mi papá, otras que se compró ella misma, y algunas heredadas de su familia. Me contaba la historia detrás de cada pieza. Había una delicada pulsera de oro que le dio mi abuela cuando cumplió 18, un relicario con una foto mía de bebé, un anillo de zafiro precioso que mi papá le dio en su aniversario, y algunas otras. Eran 6 piezas en total, todas muy queridas para ella. Incluso cuando estaba enferma, seguía poniéndose sus joyas. Algunos días, cuando la enfermedad la golpeaba más duro y se sentía demasiado débil para levantarse de la cama, aún se ponía sus anillos o aretes favoritos solo para sentirse un poco más como ella misma. Sonreía en el espejo como si eso le devolviera algo de vida. Después de que murió, esas joyas se convirtieron en mis posesiones más valiosas. No por su valor monetario, sino porque eran lo único que me quedaba de ella. Cada vez que veía una de esas piezas, me recordaba a ella y me invadían sus recuerdos. Y entonces llegó la nueva esposa de mi papá, Marta, de 57 años, y su hija Morgan, de 24. Si estoy aquí hablando de mi madrastra y mi hermanastra, saben que no me agradaron mucho. Nunca las vi como una competencia por reemplazar a mi madre, pero no éramos compatibles para nada. Mi papá se casó con Marta apenas un año después de que murió mi mamá, lo cual era raro. Tengo que admitir que yo no estaba lista para que él siguiera adelante, y honestamente, parecía que él tampoco. Pero lo hizo de todos modos, y como es mi padre, pensaba que se merecía otra oportunidad en la vida luego de perder a su primer amor. Marta era, correcta, supongo, en esa forma falsa y educada. Actuaba amable, pero siempre tenía esa aura rara que te hace dudar de esas personas. Aunque Morgan era peor. Morgan era consentida, creída, y tenía esa forma de hablarme como si fuera superior a mí. Quizás por la diferencia de edad, pero no destacaba en nada por encima de mí. De alguna forma, me veía como inferior. Avancemos a hace un año, Morgan se iba a casar. Boda grande, lista de invitados enorme, todo el paquete. Y Marta decidió que quería regalarle las joyas de mi mamá como regalo de bodas. Ni siquiera me preguntó, pensó que eran suyas para regalar. Me enteré porque la escuché hablando por teléfono, emocionada, diciéndole a una amiga lo hermosa que se vería Morgan con el anillo de zafiro y que planeaba dárselo en la despedida de soltera. Estaba hablando del anillo de mi mamá. Mi anillo. El anillo que mi papá le dio a mi mamá cuando aún eran felices, cuando ella aún estaba viva. El que solía usar incluso cuando sus manos estaban frágiles y delgadas por el tratamiento. No. No se lo iba a regalar. No perdí el tiempo en tener una conversación con ella por esto. Le pregunté qué demonios estaba diciendo, y me dio esa mirada como si yo estuviera exagerando. Me dijo, ay, querida, es una reliquia familiar. Debería quedarse en la familia. Le respondí que se iban a quedar en la familia, que eran para mí, porque era mi madre, y ellas no tenían ningún parentesco con ella. Le dejé claro que esas joyas no eran suyas para regalar, que eran de mi madre, ahora mías, y que no tenía ningún derecho ni siquiera a tocarlas, mucho menos regalarlas a Morgan. Se hizo la sorprendida, como si genuinamente no entendiera por qué estaba molesta, y tuvo la poca vergüenza de decirme que Morgan era mi hermana ahora y que debería querer que tuviera algo especial en su día de boda. Le dije que Morgan no era mi hermana y que las joyas de mi mamá no eran baratijas que pudiera regalar como si le pertenecieran. Entonces se metió mi papá. Cualquier padre normal estaría defendiendo a su hija en esto, porque si mi madre las dejó para mí, la única que podría regalarlas era yo. Y no lo iba a hacer. Pero no mi papá. Que vio cuánto le importaban esas cosas a mi madre, y, en consecuencia, a mí, me dijo que me calmara. Dijo, son solo joyas, Alex. Son una reliquia familiar. Deberían ir a Morgan ya que ella se casa primero. Le pregunté si de verdad pensaba que mi mamá, su esposa de más de 20 años, estaría de acuerdo con eso. Tuvo el descaro de decirme que el recuerdo vivirá en nosotros, no en unas estúpidas joyas. Que Morgan podría utilizarlas, y no sería la gran cosa. Que quizás luego me las devolvería y todo. Claro, como si eso pudiera suceder. También me dijo que eso era parte del pasado y debíamos continuar. Perdí el control. Le dije que si Marta o Morgan se llevaban, aunque fuera una sola pieza de las joyas de mi mamá, no se lo perdonaría jamás. Que nunca más le hablaría. Él solo suspiró, como si yo fuera una niña caprichosa haciendo una rabieta. Me dijo que lo pensara, pero le reiteré que legalmente me pertenecían y que eso tendría consecuencias legales. Me tomé un tiempo para pensar en lo que dijo mi papá.
No porque realmente estuviera considerando entregar las joyas de mi mamá, sino porque me di cuenta de algo: mi papá no iba a apoyarme. Eso ya estaba claro. Y Marta estaba decidida a hacerme mis días miserables hasta la boda. Lo veía en su sonrisa. Estaba confiada en que terminaría desgastándome hasta dárselas. Así que hice algo. No solo para evitar cualquier problema a futuro, sino también para vengarme un poco. Le seguí la corriente y fingí estar de acuerdo. Unos días después de la discusión, bajé y les dije a mi papá y a Marta que lo había pensado, que tenían razón, que había sido muy emocional, que necesitaba dejar de aferrarme al pasado, y que tal vez ya era hora de soltar. Marta se veía tan contenta. Me costó todo no reírme cuando me dio su sonrisa falsa y compasiva y dijo: «Ay, cariño, sabía que lo entenderías. Es lo que tu madre hubiera querido». Quería gritar, pero eso arruinaría mi plan. En lugar de eso, le sonreí y asentí como si estuviera de acuerdo. Incluso dije que pensaba que Morgan amaría las joyas y que era bonito que tuviera algo significativo para usar en su boda. Mi papá parecía aliviado, como si hubiera estado esperando otra pelea. Tenía una vieja amiga, Lauren, con la que no hablaba desde hacía un tiempo. Nunca fuimos súper cercanas, pero era muy amable, y por suerte, su hermano era joyero. La contacté y, después de ponernos al día un poco, le comenté casualmente que necesitaba un trabajo especial. Nada muy elaborado, solo unas imitaciones muy realistas. Tenía curiosidad, claro, pero fui vaga con los detalles. Solo le dije que necesitaba hacer unos duplicados y que estaba dispuesta a pagar lo que fuera. Ella me puso en contacto con su hermano y, después de explicarle lo que necesitaba, aceptó ayudarme. Y lo mejor, mi pequeña broma no costó demasiado. Fueron unos dólares bien invertidos. Me reuní con él la semana siguiente y le entregué todas las piezas: el anillo de zafiro, la pulsera de oro, el relicario, un par de aretes de diamante, un collar de perlas y un pequeño broche con valor sentimental. No estaba segura de cuál había elegido Marta, así que tenía que cubrir todas las opciones. El hermano era muy bueno en su trabajo. Cuando me entregó las imitaciones terminadas, casi no podía notar la diferencia. El peso era un poco distinto y, si mirabas muy de cerca, se notaban algunas imperfecciones, pero para cualquier persona promedio eran idénticas. Incluso se aseguró de desgastarlas un poco para que parecieran envejecidas. Luego, con las originales, me aseguré de dejarlas en un lugar seguro, fuera de la casa. Mientras que las imitaciones las coloqué en el sitio donde estarían las originales. Me aseguré de que todo quedara exactamente como estaba: las mismas cajas, el mismo acomodo, nada que pudiera levantar sospechas. Y luego, esperé las piezas reales eran tratadas como baratijas. Las verdaderas estaban seguras en una caja de seguridad en el banco, excepto por unas pocas piezas sentimentales que conservé conmigo y que eran lo suficientemente pequeñas como para esconder. No iba a correr riesgos. Había vencido a Marta y pensé que ahí terminaba todo. Pero hace 2 semanas recibí una llamada. Era mi papá. Sonaba molesto, como si el día hubiera sido una increíble molestia para él. Aparentemente, Marta y Morgan decidieron llevar las joyas a que las evaluaran, y el tasador les dijo que eran falsas. Casi se me cae el teléfono. Llevaba un año entero pensando que jamás se les ocurriría llevarlas a un tasador. Claro, podrían haberlo hecho por motivos de seguro o para conocer mejor su valor, pero fue un poco mezquino de su parte intentar venderlas y obtener algo de dinero de ellas. Honestamente, toda la situación me hizo enojar aún más que antes. Solo confirmó que yo había tenido razón desde el principio: a ninguna de las dos les importaba lo familiar en esto. Lo único que querían era ver cuánto podían obtener por ellas. Ni siquiera me estaban consultando si estaba de acuerdo con que las vendieran, ya que eran unas reliquias familiares, como lo llamaron. Tuve que pensar rápido, así que me hice la tonta. Actué sorprendida, incluso solté un como que falsas, solo por darle más realismo. Me dijo que el tasador aseguró que no eran auténticas, que se veían bien, pero que eran imitaciones. Morgan y Marta estaban perdiendo la cabeza. ¿Creen que yo hice algo? Casi me da un ataque de risa en ese momento. Pero me obligué a mantener la calma. Qué raro, dije. No sé nada de eso. Pero, ¿por qué las estaban haciendo tasar? Pensé que eran piezas familiares. Eso lo dejó callado por un momento. Titubeó al responder, y pude escuchar la duda en su voz. Bueno, solo querían saber el valor, ya sabes, por saber. Sí, claro. Estoy segura de eso. Seguí con la actuación, toda confundida y preocupada. Incluso tuve el descaro de decir: «Oh, wow, qué loco». Tal vez el joyero se equivocó. O quizás siempre fueron falsas y mamá nunca lo supo. Creo que esa última parte lo desconcertó, porque empezó a defender a mi mamá diciendo que ella jamás habría usado joyas falsas, lo cual es verdad. Pero tenía que hacerle dudar de todo para que se alejara la sospecha de mí. Finalmente dijo que me llamaría más tarde y colgó. Y ahí fue cuando realmente me dio la risa. No podía creer que no solo conseguí que ellas creyeran que tenían las verdaderas, sino que las estaban tratando de vender. Y al hacerlo, demostraron lo cazafortunas que son. Aunque aún me quedaban dudas de si mi padre también era parte del plan o solo estaba siendo engañado.
No me arrepiento de lo que hice ni por un segundo. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría. Pero quizás agregando algún mensaje oculto a las joyas. Claro, no uno que me delatara, pero que se burlara de ellas. No sé exactamente qué hubiera pensado mi madre con todo esto, pero saber que protegí sus joyas y le di una lección a dos interesadas como mi madrastra y mi hermanastra, le habría parecido cómico. Espero que a ustedes también. Actualización 1. Han sido unas semanas intensas, y pensé que debía actualizarles porque, con tantas cosas desarrollándose, iba a tener que escribir un libro si dejaba pasar más tiempo. Después de mi última publicación, vivía pensando que pronto llegaría el llamado de que habían descubierto lo que sucedió. Ya estaba preparada para lo que viniera, porque a este punto no me importaba demasiado. Pero las cosas se han vuelto un poco caóticas desde la última vez que estuve en este sub. Así que, aquí vamos. Aproximadamente una semana después de aquella llamada, mi papá apareció en mi apartamento sin avisar. Este hombre nunca había hecho eso antes, siempre llama cuando planea venir de visita. Abrí la puerta y ahí estaba, con cara de pocos amigos. Ni siquiera saludó, entró como si estuviéramos en guerra. Se dio la vuelta y me soltó. Marta quiere tomar acciones legales contra ti. Mantuve el rostro neutro y le dije. ¿Acciones legales? ¿Por qué? Cruzó los brazos y dijo. Por las joyas robadas. Me quedé mirándolo por un segundo, tratando de entender si hablaba en serio. Lo estaba. Le respondí que, primero, no se puede robar algo que ya te pertenece, mi mamá me dejó esas joyas en su testamento, legalmente, y segundo, yo no robé nada. Eso lo sacó de quicio. Empezó con todo un discurso sobre cómo yo era egoísta, cómo estaba robándole a su familia, como mi mamá hubiera querido que compartiera. Me lanzó un... ¿Por qué un tasador diría que son falsas si tú no las cambiaste? Y ahí fue donde casi meto la pata. Me estaba enojando y quería soltarle algo, pero respiré hondo y le dije. No sé, papá, tal vez siempre fueron falsas. Eso lo hizo dudar por un segundo, pero luego negó con la cabeza y dijo. Eso es imposible. Las joyas de tu madre eran reales. Y le respondí. Entonces, ¿por qué las estaban haciendo tasar? Quizás mamá no confiaba en ti y por eso las cambió. ¿No crees que eso le estaría dando la razón? Lo vi en su cara. Sabía lo que estaba insinuando, que Marta y Morgan planeaban vender las joyas de mi mamá y que, ahora que no podían, estaban furiosas. En ese momento no dijo nada más y se fue. Pensé que tal vez ahí terminaría todo. No fue así. Un par de días después, me llamó mi tía por parte de mamá, Sydney, de 53. Estaba furiosa. Aparentemente, Marta había estado hablando con toda la familia, diciendo que yo robé las joyas de boda de Morgan y las reemplacé con imitaciones. Se hacía la víctima y les decía a todos que yo había traicionado a la familia. Pero Sydney no se lo creyó. Me dijo que no había forma de que mi mamá hubiera querido que Morgan tuviera esas joyas. Es más, mi mamá le había dicho específicamente a Sydney que quería que yo me quedara con ellas. Sabía que mi papá podría volver a casarse algún día, y le preocupaba que una nueva esposa intentara quedarse con sus cosas. Por ahora, estoy libre de peligro. Pero las acusaciones siguen en el aire. Igual no me importa, porque pueden acusarme de lo que quieran, legalmente siguen siendo mías y ellas no pueden demandar. Quizás hasta consigan una demanda, de algún juez que se ría tanto que se le caigan los lentes. No sé. Lo que sí sé es que pensaba que las risas iban a ser solo en la boda, cuando la viera con sus joyas falsas. Pero mi pequeña broma sigue dando frutos, incluso un año después. Es muy difícil no saltar y decir, padre, es una broma. Pero si lo hago, me quedaría sin esta diversión gratuita que me están ofreciendo. Actualización 2. La broma de las réplicas todavía sigue dando mucho que hablar, y no parece que las actualizaciones vayan a terminar pronto. Se habían estado calmando, y pensé que todo lo bueno tiene un final, pero la vida me lanzó otra sorpresa. Y esta fue una de las buenas. Marta simplemente se delató a sí misma de la forma más espectacular posible. Después de mi última actualización, Marta y Morgan tuvieron una gran pelea. Morgan se sintió traicionada por no haber recibido las joyas reales y por haberse casado con réplicas. Estaba furiosa, porque eso la hizo quedar mal delante de todos. Cree que las personas que asistieron a su boda eran hábiles tasadores de joyas que, con una visión perfecta, se dieron cuenta de que no eran reales y estaban chismeando sobre ella. Apenas se hablaron durante semanas. Pensé que ahí terminaría todo. Pero hace unos días recibí un mensaje larguísimo de Morgan. Y cuando digo largo, me refiero a que la Biblia es una lectura ligera en comparación. El resumen, para no colapsar los servidores de Reddit, es que yo era una hermana horrible, que arruiné su boda, que estaba empañada para siempre. Decía que mentía al decir que las joyas eran falsas, y que ella merecía las piezas reales porque ahora era parte de la familia. Y luego dijo la cosa más absurda que podía haber dicho. No me importa si las cambiaste, solo quiero las originales de vuelta. ¿Perdón? Ya no hay punto en sostener la fachada. Ya todo el mundo sospecha de mí. Esperaba poder mantenerme en las sombras un poco más. En ese punto, ya estaba harta de otro mensaje de Matusalén. Así que solo le respondí.
Morgan, no tengo idea de qué estás hablando. Las joyas que recibiste son las que te mereces. Ni más, ni menos. Ella me dijo que ahora tenían pruebas y que se asegurarían de que yo pagara por lo que había hecho. Al día siguiente, me llamó mi papá. Sonaba como si lo hubieran tenido despierto toda la noche, gritándole las dos en cada oído. Me dijo: Marta quiere presentar cargos. Me eché a reír. Le pregunté: ¿con qué fundamento? ¿Por conservar mi propia herencia? Al parecer, Marta hablaba en serio. Fue a ver a un abogado para ver si podía demandarme por robo. Pero el abogado básicamente le dijo que, como las joyas eran legalmente mías, cualquier cosa que me haya quedado estaba bien. No tenía ningún caso. Nunca he tenido que ir a un abogado, así que no sé si tuvo que pagar por esa consulta. Pero si lo hizo, podría haber ahorrado el dinero consultando a un niño de 5 años, que le habría dicho exactamente lo mismo. Eso le enfureció muchísimo, tanto que terminó incriminándose a sí misma sin darse cuenta. Durante una de sus rabietas, le confesó a mi papá que siempre había planeado darle las joyas de mi mamá a Morgan, sin importar lo que yo dijera. Admitió que nunca pensó pedirme permiso porque creía que yo era egoísta, y que Morgan merecía recibirlas como regalo de bodas. No sé exactamente qué fue lo que hizo clic en la cabeza de mi papá, pero algo cambió. Tal vez fue el hecho de que Marta admitió abiertamente que no le importaban los deseos de mi mamá. Tal vez fue darse cuenta de que le había estado mintiendo todo este tiempo. O quizás, simplemente, por fin vio lo ridículo y cruel que había sido todo esto. Sea lo que sea, esa misma noche recibí otra llamada suya. Esta vez no estaba enojado conmigo. Estaba enojado con Marta. Me pidió disculpas. Admitió que había sido un idiota por no ver antes la manipulación. Dijo que las joyas de mi mamá nunca debieron ser tema de discusión. Y luego dijo algo que jamás creí que escucharía de él. Creo que cometí un error al casarme con ella. No me importa lo que pase con su matrimonio. Ese no es mi problema. Pero el simple hecho de que haya dicho eso es enorme. Al día siguiente, él y Marta discutieron de nuevo. Él le dijo que se había pasado completamente de la raya, que no tenía ningún derecho a tocar las cosas de mi mamá. Y Marta explotó. Se desahogó diciendo que yo lo estaba poniendo en su contra, que ella solo intentaba ser una buena madre al darle algo significativo a Morgan, y que merecía las joyas más que yo porque era la nueva esposa. La discusión escaló tanto que Marta terminó haciendo las maletas y se fue a quedarse con Morgan por unos días. Y mi papá se ve extrañamente aliviado. Actualización 3. Oficialmente implosionó. Y cuando digo implosionó me refiero a nivel tierra arrasada, destrucción nuclear total. Después de mi última actualización todo estuvo extrañamente tranquilo. Marta seguía quedándose en casa de Morgan y mi papá no hablaba mucho de ella. Yo estaba en lo mío, manteniendo distancia. Honestamente pensé que tal vez ella estaba preparándose para volver y fingir que no había pasado nada. En cambio, Marta decidió que si iba a caer, se iba a llevar a todos por delante. Hace una semana, mi papá me llamó. Lo primero que me dijo fue: no vas a creer lo que acaba de hacer Marta. Al parecer, Marta decidió volverse completamente loca y empezó a ventilar todos los secretos que pudo, aunque les faltaba un poco de verdad. Contactó a cada pariente del lado de mi papá e inventó una narrativa absurda sobre cómo fue emocionalmente abusada durante el matrimonio. Como papá nunca la trató como a una igual y como yo era una mentirosa manipuladora que le robó a la familia. Se fue con todo. Empezó a escarbar buscando cualquier error del pasado, discusiones antiguas, lo que fuera que pudiera usar para poner a la familia en nuestra contra. Pero Marta estaba tan enfocada en destruirme a mí y a mi papá que se olvidó de un detalle muy importante. Ella también tenía secretos. Y mi papá finalmente decidió empezar a investigar. Después de su colapso, mi papá hizo algo que debió haber hecho hace años: revisó sus finanzas. Descubrió que Marta había estado desviando dinero de su cuenta conjunta durante años. Estamos hablando de miles de dólares desaparecidos en gastos que él jamás aprobó. Parte fue para la boda de Morgan, parte en quién sabe qué, y parte simplemente se esfumó. Y pensar que mi padre creía que no había contribuido a la boda de su hijastra, que todo había sido pagado por los padres de Morgan. Incluso recuerdo que en la boda le dijo al padre de Morgan que todo se veía hermoso y le agradeció por todo, cuando en realidad fue Marta quien usó el dinero que le había estado robando para pagarla. Lo peor es que, desde el primer minuto, Marta no negó nada. Solo se encogió de hombros y dijo algo como: bueno, me lo merecía después de todo lo que aguanté. Se casó con un hombre que pagaba todo, que dejó que su hija viviera sin pagar renta y que le dio acceso total a su dinero, y aún así se sintió con derecho a tomar más. No voy a decir que mi padre no se lo merece por incrédulo, pero Marta se supera. Al día siguiente, mi papá fue directamente a ver a un abogado. Está presentando la demanda de divorcio oficialmente. No creo haberlo visto tan decidido antes. Es como si por fin se hubiera dado cuenta de lo mal que lo estaban usando. Marta perdió la cabeza. Apareció en la casa mientras mi papá no estaba. Empezó a golpear la puerta y a gritar que le estaban tratando como basura. Yo no estaba ahí, si no, le habría dicho que era basura. Pero la cámara de seguridad de mi papá la grabó gritando que lo iba a arruinar en la corte. Se fue antes de que llamaran a la policía,
Pero algo me dice que esto aún no termina. Morgan, fiel a su papel de hija leal, intentó convencer a mi papá de que arreglara las cosas con Marta. Le dijo que si realmente la amaba no permitiría que yo me interpusiera entre ellos. Mi papá respondió: que esto no tiene nada que ver con Alex. Tiene todo que ver con que tu madre es una mentirosa y una ladrona. Morgan le dijo que no le permitiría hablar así de su madre, y que si se divorciaba de ella lo iba a cortar de su vida para siempre. Y mi papá simplemente dijo: está bien. Ni yo esperaba esa respuesta. Esperaba que tartamudeara o dudara, por miedo a perderla. Morgan se echó a llorar porque ella también esperaba que su berrinche lo hiciera dudar. Pero mi papá no dijo mucho más. Simplemente colgó la llamada mientras Morgan lloraba. No creo que vuelva a actualizar, porque sinceramente ya terminé con ellos, pero quería compartir esta última parte porque jamás imaginé que las cosas fueran a explotar de esta forma. Actualización 4. Sé que dije que no volvería a actualizar, pero créanme, van a querer escuchar esto. Y no es solo una actualización con algo más de información. Es una actualización que viene con justicia. Después de mi última actualización, Marta finalmente pareció aceptar que el divorcio iba en serio. Pero en lugar de mantener un perfil bajo y pensar en su próximo paso como haría cualquier persona sensata, decidió hacer las cosas aún peores para todos, especialmente para ella. Se dedicó a contarle a todo el mundo que mi papá la estaba abandonando y que yo lo había manipulado para que la dejara. Incluso tuvo el descaro de decir que mi papá había sido emocionalmente abusivo con ella y que ella era la verdadera víctima en todo esto. En serio intentó pelear el divorcio y exigir manutención conyugal, a pesar de que llevaba años robándole dinero a mi papá. Su lógica era que había renunciado a muchas cosas por estar con él y que merecía ser recompensada. Bueno, fue recompensada, pero no como ella quisiera. Por suerte, el abogado de mi papá no pierde el tiempo con clientes ni con preguntas estúpidas. Como tenía pruebas claras de que Marta había estado desviando dinero, su intento de conseguir manutención salió horriblemente mal. No solo el tribunal le negó la solicitud, sino que ahora enfrenta una posible demanda para devolverle a mi papá todo el dinero que le robó. Está por perder absolutamente todo. Después de perder el caso de manutención y ser completamente cortada por mi papá, Marta intentó una última jugada desesperada. Apareció en la casa de mi papá diciendo que necesitaba recoger algunas de sus cosas. Pero mi papá no es tonto, sabía que no había dejado nada de valor. Le dijo que le mandara una lista y que él se encargaría de enviarle todo por correo. Marta empezó a golpear la puerta, gritando que él al menos le debía una conversación cara a cara. Cuando eso no funcionó, fingió llorar diciendo que solo quería hablar. Mi papá simplemente le dijo que se fuera a su casa. Finalmente se fue hecha una furia, no sin antes gritar que él se iba a arrepentir de esto. Hasta ahora, después de esas amenazas, la única que se arrepiente es ella. Y se pone mejor. Morgan había hecho todo un drama diciendo que cortaría toda relación con mi papá si se divorciaba de Marta. Eso duró como un mes. Luego se dio cuenta de algo muy importante: necesitaba dinero. Morgan siempre había dependido de la generosidad de mi papá. Él le ayudaba con la renta, pagó parte de su boda, sin saberlo, incluso le daba dinero extra cuando estaba en apuros. Pero ahora ese tren de dinero se detuvo para siempre, y Marta no estaba dispuesta, ni era capaz, de ayudarla económicamente. Morgan volvió arrastrándose hacia mi papá. Tuvo el descaro de llamarlo llorando, diciendo que no lo decía en serio cuando lo cortó de su vida. Le dijo que, aunque las cosas con su madre ya no funcionaban, a ella le gustaría tener a su padre en su vida. Y mi papá le respondió, palabras textuales: Morgan, espero que lo resuelvas, pero no soy tu cajero automático. Y colgó. Ella intentó llamarlo varias veces más, pero la bloqueó. Actualización 5. Antes de ir a lo bueno, muchas personas me han preguntado cuál es mi relación actual con mi padre, ya que evidentemente no ha sido un buen padre para mí, y eso se refleja en cómo interactuamos hoy en día. No hemos cortado todo contacto, pero tampoco somos cercanos como lo fuimos alguna vez. Somos cordiales y nada más. Sé que él está arrepentido, pero no debería estar arrepentido ahora, debería haberme defendido mucho antes, en lugar de tomar a la ligera el tema de las joyas. Sin mi broma, probablemente hasta hoy estaría defendiéndolas a ellas. Lo bueno es que mi padre ganó la demanda y logró recuperar gran parte del dinero que Marta le había robado. Recuperó lo que perdió, sí, pero no todo lo que malgastó en ella y en su hija, que fueron unas auténticas sanguijuelas. Si uno ve esta historia desde la perspectiva de mi padre, de Marta o de Morgan, puede parecer una historia triste. Pero si la ves desde la mía, nunca me he reído tanto con una broma. Y eso que no suelo hacer bromas. Pero esta se la merecían.